Vamos ahora con el siguiente expositor, Leandro Ceballos. Muy bien, allí está encendiendo su cámara. Vamos a presentarlo. Es candidato a doctor en formación en diversidad por la Universidad de Manizales. Es magíster en musicoterapia, Universidad Nacional de Colombia. Licenciado en educación especial por la Universidad de Antioquia y docente de maestría en educación, Corporación Universitaria Iberoamericana, docente de licenciatura en educación especial de la Universidad de Antioquia. Bien, adelante Leandro, te damos la palabra. Ok, buenos días para todos, para todas. Muchas gracias por posibilitar este espacio para compartir experiencias, pero sobre todo para aprender de los colegas de diferentes regiones que tienen unas apuestas bien interesantes y de las que ya he tomado nota porque la verdad son muchos los aprendizajes que surgen de allí. Me permite entonces compartir pantalla mientras voy ampliando un poco la información que acaban de mencionar. Eh, Mi propuesta, la propuesta que voy a compartir hoy tiene como nombre Consonancias y disonancias en la educación superior inclusiva de músicos ciegos en el contexto colombiano. Esta experiencia es parte de los resultados de mi tesis doctoral. Como lo mencionaban hace un rato, soy candidato a doctor en formación en diversidad. Es un doctorado para la educación inclusiva que tenemos en Colombia, en la Universidad de Manizales. Y mi tesis justamente le apunta a cómo generar procesos más inclusivos para los músicos que se encuentran estudiando música en la universidad. Y en pantalla estoy compartiendo quizá las categorías centrales de ese proceso investigativo. Los participantes, los co-investigadores, los co-creadores son músicos con discapacidad visual. Otra categoría importante es la tiflología. Es esa disciplina que se encarga de la enseñanza, la habilitación, la rehabilitación de personas ciegas. La musicografía braille, que es el medio por el que se está adelantando el proceso. Las partituras son netamente visuales, la música es auditiva, pero el tacto, que sería la otra categoría, es un elemento fundamental por medio del cual las personas ciegas aprenden y logran una interacción con el entorno. Entonces, digamos que esas son las categorías centrales y a los lados tengo la ortografía, que es la ruta metodológica, y la estética relacional, que es esa invitación para que el arte sea más inclusivo. Una obra de arte no tiene vida si no hay una interacción entre la obra y el espectador. En este caso, la partitura no cobra vida hasta que el músico ciego no puede literalmente tocarla con sus dedos. Hasta que el músico ciego no pueda interactuar con esa partitura desde el tacto, no va a identificar qué fue lo que quiso mostrar el compositor. Entonces, por eso una categoría central es la estética relacional en este proceso. Como justificación, retomando lo de la estética relacional, es esa opción de ver el arte como un medio y no como un fin estético. Es ver el arte como proceso, todo lo que se aprende alrededor de la música, en este caso. Esta investigación surge del modelo social de la discapacidad, ese modelo que reconoce que la discapacidad está en la persona, es la persona la que vive con la discapacidad, pero es el entorno el que pone las barreras. El entorno es el que hace más difícil que la persona con discapacidad pueda interactuar de una manera justa, tranquila. Y en los procesos formativos y musicales también se viven estas barreras. Entonces, como justificación, esta tesis se para desde allí. Y tenemos una normativa en Colombia, una ley estatutaria muy ambiciosa, la ley 1618, pero también tenemos una ley que se llama la ley del braille, que es muy reciente, es de 2022. Es una ley que exige que de manera escalonada en Colombia todos los procesos para las personas ciegas sean más justos y más accesibles.
de manera escalonada. Se pide, por ejemplo, que los medicamentos, los alimentos estén rotulados en braille, pero también es una invitación para que los procesos educativos sean más accesibles. Y en este caso, entonces, sería un sustento para mi tesis, buscando que la música y las partituras musicales y los procesos formativos estén mediados por la musicografía braille. Yo tengo un planteamiento de problema y tiene que ver con cómo la musicografía braille reproduce una estética relacional por medio de la inactividad y la percepción áptica en las prácticas y discursos musicales de músicos ciegos. Digamos que esa es la pregunta central de mi tesis doctoral, que además tiene un objetivo que es comprender cómo esa musicografía braille reproduce una estética relacional por medio de la inactividad y la percepción áptica en las prácticas y discursos musicales de músicos ciegos. ¿Por qué un comprender? Resulta que la ruta metodológica es ortografía, que en un momento les voy a ampliar sobre ella. La ortografía no busca llegar a conclusiones como cualquier investigación. La ortografía es investigación-creación y lo que busca es llegar a comprensiones más que a conclusiones, porque se identifica que es un proceso que está en permanente desarrollo y construcción. Entonces, por eso el objetivo busca comprender. Y aquí entonces empiezo a ampliar un poquito la ruta metodológica. La ortografía es una forma de investigar que surge de la investigación-creación. Se viene investigando de manera ortográfica en el mundo hace más de 20 años. Hace más de 20 años existen tesis doctorales que han investigado a partir de la ortografía, que es un juego de palabras. A de arte, R de research o investigación y T de teacher o docencia. Entonces, es un juego de palabras que forman la palabra arte, pero también lo que buscan es mantener en equilibrio el arte, la investigación y la docencia. Y la grafía es porque esta forma de investigar mantiene en equilibrio las historias de vida de los investigadores, pero también de los participantes. Rita Irving es su principal exponente en el mundo, su creadora de hecho, y ella nos dice que la ortografía es una práctica de investigación viva que combina la estructura de vida con la creación de vida. Y es una definición muy bonita porque en mis procesos investigativos lo he comprobado. La ortografía lo que permite es que eso que sucede en el aula, cuando un maestro quiere enseñar por medio del arte, es un proceso que crea nuevo conocimiento y eso es investigación justamente. Bueno, entonces, para poder identificar qué pasaba en el mundo con la ortografía y si se podía convertir en un medio para yo poder investigar, hice una revisión sistemática a partir de una metodología llamada Prisma 2020. Esta metodología lo que hace es permitir reconocer, recibir y analizar mucha información, hacer un proceso de descarte, pero también confirmar qué investigaciones me pueden servir como referentes y al final entonces se escribe o puedo publicar más bien un artículo resultado de esta sistematización que me muestra unas tendencias, cómo la ortografía en el mundo aporta a procesos educativos, a procesos artísticos, a procesos sociales, a procesos de musicoterapia, que justamente es, como escucharon al inicio, es el enfoque y es mi maestría como tal, la maestría que hice. Entonces, bueno, esta revisión sistemática me permitió identificar que efectivamente la ortografía podría ser esa forma de investigar eh, para reconocer qué está pasando en Colombia con la formación de músicos ciegos. Bien, entonces, para un primer objetivo, yo recolecté las voces de 700 maestros y maestras de todo el país. En estos relatos, que son unas cartas que los maestros escriben a la discapacidad, los maestros dicen que le tienen miedo a la discapacidad, que no están preparados para la educación inclusiva, nos dicen que tienen miedo, que tienen angustia, que han intentado muchas cosas pero no lo han logrado. Y cuando empecé la investigación a recoger estos relatos, estas cartas,
empecé a identificar que solo la forma como los maestros saludan a la discapacidad, que es un ejercicio metafórico, solo los saludos ya me dicen que hay unas barreras, y son unas barreras actitudinales fuertes que impiden un proceso tranquilo en el aula o fuera de ella. Entonces, cuando los maestros dicen respetadísima señora discapacidad, cordial saludo, casi que solo leyendo ese saludo, sin leer el resto de la carta, yo sé que el profe va a decir, te tengo miedo, no quiero que vengas a mi aula, no estoy preparado, ¿sí? Pero cuando el maestro en su carta dice, hola amiga discapacidad, ya yo, sin leer la carta, he identificado, y esas son las tendencias que se pudieron analizar a partir de Atlas T, porque luego estas cartas pasaron por el software y permitieron hacer redes, conexiones, y poder identificar de una manera un poco más cuantitativa, si se puede llamar, los relatos de estos maestros. Entonces, cuando el maestro dice hola amiga, es un maestro sensible a la diversidad, sensible ante la discapacidad, porque es un maestro con discapacidad o porque lleva muchos años formando estudiantes que tienen discapacidad. Entonces, estos 700 relatos se convirtieron en el primer capítulo de mi tesis, donde yo pude identificar las concepciones que tienen los maestros de Colombia sobre la discapacidad. Hay profes que ven la discapacidad con apatía, con temor, algunos ven la discapacidad con apertura, algunos reconocen que desconocen del tema, que están frustrados, algunos agradecen a las personas con discapacidad porque les han enseñado otras formas de interactuar con ellos y otras formas de enseñar y de aprender. Entonces, bueno, digamos que estas concepciones me han mostrado, y ya aterrizando un poco al nombre de la ponencia, me han mostrado que hay unas disonancias, que hay unos procesos formativos que no están funcionando muy bien, que no están muy afinados y se configuran como unas barreras actitudinales de parte de nosotros los maestros. Y pues está bien que un maestro diga, es que yo no estoy formado para la diversidad, yo no estoy formado para recibir personas con discapacidad en mi aula, pero cuando pone la barrera y dice yo no quiero, yo no puedo, es cuando está, digamos que la dificultad para el estudiante con discapacidad y en este caso para los músicos ciegos. Entonces, esos análisis que les decía que se hicieron a partir de Atlas T y a partir de unas comparaciones más reflexivas, unos análisis más reflexivos, me llevaron a tomar una primera decisión, y es que es necesario formar maestros para la educación inclusiva, y allí se generaron entonces talleres, diplomados, cursos para que los profesores de música del país y los profesores en general tengan otras herramientas para acompañar la diversidad en el aula. Un segundo elemento tiene que ver con unas entrevistas que hice a músicos ciegos. Eh, Algunos son estudiantes de música, otros son egresados, ya son profesionales en música, algunos son empíricos, unos son formados en la academia y otros son músicos de manera empírica, y ellos en las entrevistas me manifestaron cuál es su interacción con la música, ¿cierto? Los músicos la resuelven de alguna manera, entonces aprenden música de oído, aprenden música leyendo partituras en braille, aprenden música a partir de la interacción con otros músicos, cuando otros músicos le dictan la partitura, pero también en esas entrevistas identifiqué que las universidades de mi país, de Colombia, no están del todo preparadas para formar músicos ciegos, porque son pocos o somos pocos los profesionales que tenemos el conocimiento sobre la musicografía braille, sobre cómo pasar una partitura que está hecha en tinta con unos símbolos totalmente visuales, cómo pasarlos a relieves y cómo pasarlos a, digamos que a una forma más accesible para los músicos ciegos. Entonces, esas entrevistas fueron fundamentales para reconocer, acá lo que estoy compartiendo es una nube de palabras que también surge de Atlas T,
esta posibilidad de analizar información, volúmenes amplios de información. Aquí lo que comparto es apenas la nube de palabras, luego aparecen unas redes semánticas, unas redes que permiten encontrar tendencias, relaciones, para poder hacer los análisis rigurosos. Pero pues digamos que la nube lo que nos muestra es que los estudiantes ciegos resuelven su interacción con la música, pero las universidades y los profesores de música no están preparados y a veces hacen un poco más difícil el proceso formativo y el proceso estético de los músicos ciegos. Es ahí donde aparece otra iniciativa, otra posibilidad para que esto cambie, y es la transcripción de partituras a musicografía braille. Eh, Esas acciones para la inclusividad en la educación superior entonces serían la formación a maestros, que ya lo mencioné, se han generado cursos, talleres, diplomados para que los profesores de música reciban y conozcan otras formas de enseñar. Siempre se va a tratar de eso en la educación inclusiva, buscar otros caminos, otras formas posibles para que todos aprendan, porque a veces nos centramos en una única forma y no identificamos que hay diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Entonces, esa primera acción ha sido la formación a maestros, ha sido una formación bien recibida. Los maestros reciben con agrado estos acompañamientos porque son conscientes de que no están del todo preparados para acoger estas diversidades y no reconocen esos otros caminos para poder formar e interactuar, en este caso, a músicos ciegos. La segunda acción para la inclusividad es la creación de un repositorio digital de partituras en musicografía braille. Y me detengo acá a explicar un poquito el proceso. Cuando yo tengo una partitura que necesito pasar a un músico ciego, yo la puedo escribir a mano utilizando una pizarra y un punzón, como escribe braille cualquier persona ciega. Pero esta partitura solamente le serviría a una persona ciega. Es como que le saco una copia y el músico ciego se queda con ella. Entonces, la tecnología o la tiflotecnología nos ha permitido transcribir esas partituras en el computador y luego imprimirlas con una impresora braille. Pero ahí apareció otra gran barrera, y es que las impresoras braille son muy costosas. Y en el país, en Colombia, tenemos pocas. Entonces, yo tengo un repositorio con partituras en braille que podría compartir con varios músicos, pero no hay suficientes impresoras para que se pueda imprimir el material. Entonces, ahí se está generando una alianza con el Instituto Nacional para Ciegos, se llama el INSI, y lo que estamos haciendo es, yo transcribo las partituras a musicografía braille o a tiflomusicografía, que es un término que acuño en mi tesis, y el Instituto Nacional para Ciegos las imprime y las hace llegar a los municipios o a los departamentos donde los músicos ciegos las necesitan. Entonces, esto sería otra apuesta interesante para la inclusividad en la educación superior. Y la tercera apuesta, que es algo que está en construcción, es una red de transcriptores de partituras, porque pues digamos, les decía que somos pocos en Colombia los que tenemos este perfil. Verán que es algo muy específico. Idealmente un educador especial que es tiflólogo, pero además ese tiflólogo, además de saber de áreas tiflológicas, además de saber braille, debe saber música y debe saber musicografía. Entonces, cada vez el embudo se hace más pequeño y por eso digo que somos pocos los que tenemos esta experticia. Entonces, esta red de transcriptores lo que está haciendo es dejar capacidad instalada en diferentes territorios del país para que más personas aprendan a transcribir partituras y que así la accesibilidad sea más cercana para los músicos ciegos. Por acá estoy compartiendo unas imágenes de lo que ha sido parte de este proceso, tener el privilegio y la fortuna de ir a diferentes territorios de mi país. Bueno, yo estoy en el centro, yo estoy en Medellín, y he tenido la oportunidad de interactuar con músicos y con profesores de La Guajira, que es al sur, es el departamento
más al sur de nuestro país, además un territorio históricamente vulnerado, con muchas restricciones de acceso y de participación. Entonces, el poder llegar y acompañar con talleres, con capacitaciones, con material tiflológico a estos territorios, a La Guajira, al Huila, incluso maestros del Amazonas y otros territorios, ha sido para mí muy gratificante y pues para ellos ha sido la oportunidad de reconocer esos otros caminos para garantizar una educación superior inclusiva. Bueno, que por acá en la parte superior izquierda aparece un músico ciego, justamente de La Guajira, eh, talleres de formación, talleres de sensibilización. Muchas veces ni siquiera es llegar a formar primero, sino derrumbar esas barreras actitudinales, esas barreras que impiden, que ya hacen difícil esas interacciones. Entonces, se han realizado tanto talleres formativos como talleres de sensibilización. Y por aquí en la esquina inferior derecha, la interacción de un músico con un libro en braille, eh, porque a veces lo que sucede es, como la universidad no está preparada para enseñar desde el braille, los músicos ciegos se gradúan o se han venido graduando, eh, digamos que aprenden música solo de oído, pero cuando les hablan de la teoría, tienen algunos vacíos porque nunca han leído una partitura realmente, solo es lo que les dictan. Entonces, muchas veces me he encontrado con músicos que están a punto de graduarse como músicos profesionales, pero nunca en su vida han leído una partitura. Entonces, también es devolvernos un poco y dejar esta capacidad instalada, mostrarle al músico ciego que el braille y que la percepción áptica, el tacto en movimiento, también les brinda un gran recurso complementario a todo eso que ya han aprendido únicamente desde lo auditivo. Bueno, es lo que quería compartir, estas consonancias, estas disonancias, esto que funciona muy bien en la educación para músicos ciegos, pero eso que todavía falta afinar, que todavía falta pulir y quizá mejorar para que la educación musical para músicos ciegos sea justo, sea tranquilo y que ellos de manera autónoma e independiente puedan decidir si quieren interactuar con una partitura desde lo auditivo, pero quizá otro quisiera leer su propia partitura o que en algún momento el músico ciego tenga una composición, tenga una melodía que quiera escribir, pero no tenga que esperar hasta que alguien le preste los ojos, hasta que le dicte a alguien para que la escriba, sino que él mismo pueda coger su punzón y escribir la partitura que está componiendo. Entonces, a eso me refiero con que lo ideal y lo que se busca con este ejercicio investigativo, pero también formativo, es que cada vez los músicos ciegos sean más autónomos y más independientes y que cada vez disfruten más el proceso formativo, pero especialmente su proceso estético y artístico. Bueno, no, muchas gracias. Es lo que quería compartir por acá en pantalla, algunos referentes que he utilizado en mi investigación y quedo atento si quizá hay alguna pregunta, algún comentario eh, Sí, para poder responderlo. muchas gracias, maestro. Ahora tenemos unos comentarios en el chat. Enseguida dice súper interesante que haga foco en la comunicación directa con la discapacidad, porque en general se tiende a usar eufemismos o se intenta huir de ella. Por otro lado, si buscas la palabra ortografía, no aparece el siguiente, aparece el siguiente significado médico. Ortografía, radiografía de las articulaciones, y lo que usted propone en este enfoque es un tipo de articulación entre diferentes actores del arte, la docencia, la inclusión, y por otro lado, de una manera más profunda y por contraste, lo que sucede en la diversidad y el arte, cómo se ve en una radiografía por contraste. Te dejamos con este aporte. Sí, quisiera
ampliar un poquito esto, me parece interesante, nunca lo había encontrado, esta definición que tiene mucho sentido. Creo que están viendo mi pantalla, donde está la... Sí, de acuerdo. Bueno, entonces, para poder encontrar ortografía como ruta investigativa, es necesario ponerle el slash en este juego de palabras. En art, es necesario separarlo con slash, Con la barra. recordando, exacto, con barrita, porque es un juego de palabras, arte, investigación y docencia. Y esto debe estar en absoluto equilibrio. Nosotros, bueno, digo nosotros, los artógrafos, los que nos configuramos como investigadores desde la ortografía, reconocemos que hay unos rizomas, unos entrecruces, unos caminos que se van entrelazando porque nosotros no podemos tomar decisiones si soy artista y mañana soy investigador y luego docente. Todo está unido, todo está entrelazado. Entonces, esa radiografía que nos mencionan en el chat me parece interesante, además porque la ortografía pone en equilibrio los relatos a partir de metáforas y metonimias. Entonces, creo que voy a poder utilizar esta metáfora en algún momento porque resulta bastante interesante. Muchas gracias a Lucía por traer este aporte. Me parece bien interesante lo que aparece allí. Sí, bueno, hay más felicitaciones, muy interesante la investigación. Y Lucía te responde, sí lo entendía, sí, pero también me gustan los juegos de palabras, por eso encontré un entrecruzamiento entre el enfoque y el significado de la palabra. Genial, Bueno, me va a servir, me va a inspirar un montón. Muchas gracias.